Hey, ¿qué tal familia? Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a tener un análisis sobre qué es lo que está pasando con los mercados. En este video específicamente vamos a ver qué es lo que está pasando con los mercados de valores. Hay algunas acciones que se están poniendo por demás interesantes y vamos a analizar un poco qué es lo que les está pasando, para dónde pueden ir, por qué van a ir para allá y qué nos espera de nivel, bueno, noticias de nivel y noticias en general importantes para esta semana, que tenemos bastante interesante lo que va a pasar esta semana. Aunque va a quedar un poco coartado porque la siguiente reunión de la Fed es hasta marzo, pero se va a poner interesante el dato que venga esta semana. Ahora sí, abrimos con el Standard Poor's. Recuerden que aquí del lado derecho tenemos los índices y vamos a analizar los cuatro primeros. Standard Poor's tiene un cambio de 2.23 puntos. Ahorita sigue cambiando, que en porcentaje sería alrededor del 0.05%. En realidad, aunque está ahorita en verde, es nada. Está como entre si nos vamos, nos quedamos, vemos qué hacemos. Pero aquí puedes ver el gráfico del Standard Poor's, cómo se ha ido desarrollando. Aquí lo tenemos en marzo de 2021, que andábamos en un nivel de 3.766. Ahorita andamos en 4.503, pero hemos tenido una caída bastante considerable. De hecho, esta caída es completamente enero. Iniciando el año andábamos un poco arriba, estábamos como evaluando para dónde íbamos a ir, y todo enero ha sido prácticamente caída. Empezamos febrero de buena manera. Aquí estamos en el inicio de febrero y parece que todo va un poco a mejor. Pero también es importante que sepas qué es lo que viene. En esta semana tenemos cifras de inflación. En Estados Unidos nos van a decir cómo es que se dio la inflación, para dónde está yendo, si es transitoria, si no es transitoria, si va a haber que subir tipos de interés muy agresivos, si no. Que aquí es algo curioso. He estado investigando mucho sobre esto de los tipos de interés y resulta que históricamente, cuando los tipos de interés suben, pueden pasar dos cosas. Uno, bueno, de hecho pasan estas dos cosas. Uno, el mercado se va para arriba. Pero, muy extrañamente en esta ocasión, al haber anuncios de tipos de interés, lo que está pasando es que el mercado en general se está yendo hacia abajo. Entonces aquí tenemos una disparidad con lo que regularmente pasa. Y dos, también algo que suele pasar cuando aumentan tipos de interés y cuando lo hacen, pues digamos que en un plazo tan corto, porque venimos de una inflación tan agresiva como esta, lo más común es que entremos en una recesión económica. Para los que no saben cuál es el término o de qué va el término recesión económica, de manera general es algo malo y bastante malo. Si tienes al menos mi edad, 26, 27, 28, hasta yo creo que 24, recordarás un poco qué fue lo que pasó en 2008, que tuvimos una crisis económica que nos llevó a una recesión económica, y pues básicamente las cosas se pusieron bastante complicadas. Las personas que son más grandes y sobre todo que ya trabajaban, que tenían un ingreso de manera activa y que tenían que mantenerse a sí mismos o a su familia, seguramente lo recordarán un poco mejor. Entonces, esto también es algo muy común. Básicamente, de 10 veces que ha sucedido, 9.1 veces de estos aumentos de tipo de interés, 9 veces de 10 terminan en recesión. Sin embargo, esa una que pasó en 1991, que no terminó en recesión, también fue un poco atípica, y precisamente pasa lo que está pasando ahorita, que no tenía mucho sentido que el mercado empezara a caer cuando teníamos aumentos de tipo de interés, o bueno, el anuncio de aumentos de tipo de interés, y sobre todo que cayera de esa manera tan drástica. Además de que tenemos otra diferencia muy importante en cuanto a qué motiva esta inflación y qué ha motivado inflaciones anteriores. Anteriormente la inflación estaba motivada por un exceso de demanda, es decir, había mucha gente con dinero queriendo comprar bienes, y pues básicamente era que teníamos invertido esto. Recuerda que todo esto funciona por oferta y demanda, y pues básicamente la oferta es cuántos bienes están disponibles y la demanda es cuántas personas quieren comprar esos bienes. Anteriormente, o en las inflaciones que hemos tenido en veces anteriores, la demanda es la que está súper arriba. Y pues básicamente eso es lo que nos lleva persiguiendo que todo empiece a subir de precios, porque todos quieren comprar determinados artículos y eso se va haciendo una bolita de nieve. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Bueno, aquí viene la parte macroeconómica. De manera general, muchos de los utensilios y productos que compramos hoy en día tienen microchips, microprocesadores, tienen tecnología detrás de sí.
la computadora que estoy usando, el celular que estoy usando, la bocina que estoy usando, muchas cosas llevan chips. ¿Y qué es lo que está pasando? Que tenemos un desabasto de chips precisamente por todas las tensiones, pues digamos que macroeconómicas que han estado surgiendo, también porque en Estados Unidos, que esto es lo que estamos viendo, todo ese análisis, a pesar de que yo soy de México y vivo en México, mucho de este análisis está parado en lo que pasa en Estados Unidos porque nuestra economía es reaccionaria a lo que les pasa allá. Entonces, algo que hemos estado viendo es que no hay procesadores, no hay microprocesadores, no hay procesadores, no hay chips, no hay nada de esa tecnología. ¿Por qué? Porque Estados Unidos en su momento no quiso hacerse cargo de la producción, así como muchos productos que desinflan su economía son de China. Estos microprocesadores y todas las empresas que los ocupan los tienen a compra en Taiwán. Y Taiwán ha estado reduciendo el suministro. También Taiwán sigue teniendo los problemas de que China lo quiere volver a adherir a la República Popular de China. Entonces, pues no hay procesadores, no hay tantos. Y muchas empresas están empezando a sentir este cambio de no tenemos procesadores. No sé si la tenemos por aquí, pero hoy bueno, entre ayer y la semana pasada, ayer fue como el término de esta noticia. Ford anunciaba cierres de plantas de producción precisamente porque no tienen microprocesadores bueno, no tienen chips para los vehículos que estarían produciendo. Entonces, de nada te sirve estar produciendo y ensamblando el coche si no puedes poner los chips donde tienen que ir. Entonces, anunciaban el cierre de estas plantas en México, Canadá y Estados Unidos. Esto que nos lleva a que la oferta se está reduciendo. Y esto mismo pasa, por ejemplo, en los reportes de Tesla. Mencionaban que a pesar del crecimiento tan estrepitoso que han estado teniendo, y a pesar de que han vendido más y producido más, y que es una empresa que está en modo crecimiento tremendo, ya están empezando a resentir los problemas en las cadenas de suministro precisamente por los chips. Entonces, pues estamos viendo que ya más empresas como Tesla, que tomó seguramente bastantes previsiones para todo lo que venía, ya también lo están empezando a resentir. Y eso nos lleva a lo que les quería comentar de la pequeña diferencia de esta inflación contra otras, que es, esta inflación está motivada no por un exceso en la demanda, que al final siempre va a terminar así, ¿no? Va a haber más demanda que oferta. Pero aquí lo que se está reduciendo es, ya no estamos produciendo, o sea, se está recortando mucho lo que se está ofertando, la oferta es la que está disminuyendo, y obviamente al disminuir la oferta, en algún momento la demanda lo va a alcanzar y seguramente la demanda lo empieza a superar. Entonces, lo que está pasando aquí, mucho de lo que está pasando aquí es, tenemos problemas en la oferta y la demanda está empezando a alcanzar el mismo nivel, y eso es donde se pone más crítico y eso es lo que genera la inflación en los precios. ¿Por qué? Porque si yo o tú como vendedor tuvieras, pensemos, 10 laptops para vender, pero tu proveedor te dice, oye, no te voy a poder surtir laptops en 2 meses. Si tu laptop en ese momento le estabas vendiendo en 20,000 pesos, seguramente cuando te diga tu proveedor, no te voy a surtir en 2 meses, vas a decir, bueno, me quedan 10 laptops para 2 meses. Y si las vendo en 20, no voy a sobrevivir esos 2 meses. Porque tengo gastos fijos, tengo gastos variables, tengo que pagar a lo mejor sueldos, renta, inclusive recuperar al menos la inversión que yo estoy haciendo o que ya hice en esas 10 laptops. Entonces, aunque hayan 20 personas allá afuera diciéndote, yo quiero comprártelas, vas a tomar seguramente la postura de decir, sí te las vendo, pero ya no te las voy a vender en 20, te las voy a vender en 25, porque yo no voy a estar teniendo más para resurtir, porque mi proveedor directamente me está cortando. Entonces, esa es la importancia de que la oferta esté disminuyendo en este momento y no sea tanto que la demanda está aumentando de manera desmedida. Entre otras cosas también, pues están teniendo problemas en Estados Unidos con los cuellos de botella, que es básicamente toda la logística está un poco detenida porque no hay gente queriendo trabajar en transporte o en almacenes, bodegas y demás para poder transportar toda la mercancía que tienen en puertos, que tienen las empresas como Amazon. Entonces, si la mercancía de entrada no está saliendo del puerto, tenemos un problema. Y si luego sale del puerto y no tienes quien la traslade hacia otras localidades, tienes otro problema. Y si ni siquiera llegó al almacén, por ejemplo, de Amazon, Amazon tampoco va, o pensando en que llegara al almacén de Amazon, Amazon va a tener problemas para que eso se distribuya a los compradores finales. Entonces ahí es donde estamos viendo pequeños cuellos de botella. Y si a eso le agregamos que China hace unas semanas
salió a decir, bueno, yo voy a tener mis Juegos Olímpicos, para mí los Juegos Olímpicos son muy importantes porque es dar a conocer al mundo cómo es mi país, qué poder tengo, porque así lo han usado históricamente. Pues China tomó la decisión de cortar exportaciones. ¿Por qué? Pues porque es China y lo puede hacer. Es una locura porque se están disparando en el pie, porque están frenando un poco su economía, pero al mismo tiempo China sabe que mucho de lo que les lleva a Estados Unidos, que de hecho para Estados Unidos el 30% de lo que se está vendiendo y que por los precios tan bajos que tiene desinfla los precios del mercado, 30% de eso viene de China, pues China sabe que si no se lo manda a Estados Unidos va a empezar a tener problemas y eso les va a generar que la inflación sea cada vez más grande. Entonces, macroeconómicamente la inflación la tenemos seguramente a la alza. Eso es lo que nos espera en estos días. De hecho, si no mal recuerdo, es el día jueves, porque en general los datos de inflación salen el día 10. Entonces también en México vamos a tener el dato de inflación el día 10. Esto aquí lo conocemos como el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el INPC. Entonces habrá que ver qué es lo que nos espera y por ende todo lo demás, aquí vamos a ver ahora la gráfica del Nasdaq, todo lo demás va a ir siguiendo un poquito ese patrón. Vamos a regresar aquí, por ejemplo, veamos qué es lo que estaba pasando aquí el 10 de enero, que teníamos también datos de inflación. Vamos a abrir completo el gráfico. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues en teoría ya no debería de pasar nada. Se supone o debería de suponerse que la inflación ya está descontada, porque es algo que hemos tenido desde hace varios días. Bueno, de hecho desde hace varios meses, porque ya teníamos datos de inflación muy altos hacia noviembre, en diciembre, y algo que movió mucho los mercados fue que la Fed salió a decir que iban a aumentar tasas de interés porque en una economía de libro, en una economía tradicional, aumentando tasas de interés se reduce la inflación. Sin embargo, aquí no estamos muchos tan seguros de que esos aumentos de tipos de intereses en realidad den el efecto que ellos buscan, porque volvemos a lo mismo, la inflación es un poco distinta a lo que hemos estado viendo en ocasiones anteriores, entonces hay un poco de incertidumbre en este aspecto. Ahora, días antes, por ejemplo, vamos aquí a noviembre, días antes del 10, empezábamos con una caída porque aquí era donde ya se empezaba a especular que la inflación estaba no fuerte, sino lo que le sigue. Y justo el día 10, vamos aquí a hacer zoom, justo el día 10 teníamos una caída bastante más fuerte, bastante más marcada en el Nasdaq. Ahora, vuelve a subir porque había, en ese entonces estábamos con que, bueno, igual y no suben tanto tasas de interés porque puede que sea transitoria y demás. Hubo una euforia y volvemos a caer porque por acá estoy casi seguro que fue hacia el 22 de noviembre donde la Fed decía, no, que creen que la inflación no es transitoria, es una inflación real y vamos a tener que aumentar tasas de interés porque si no se nos va a seguir saliendo de las manos. Vemos aquí que el mercado se queda un poquito indeciso, no sabe qué hacer y empieza a retroceder en diciembre porque aquí sí salieron a decir directamente sí vamos a aumentar tipos de interés y vamos a aumentarlos de manera fuerte. Ahora, cuando se aumentan los tipos de interés, el dinero sale de sectores que son, llamémoslo un poco innecesarios. ¿Por qué? Porque como va a aumentar tasas de interés, eso quiere decir que a las empresas les va a costar más dinero el pedir dinero para invertir en lo que quieran. Entonces, también eso te habla de que cuando hay inflación hay mucho dinero, sobre todo porque ahora esta inflación también estuvo muy influenciada, me suena como redundancia, estuvo muy influenciada por lo que pasó con pandemia. En pandemia o post pandemia se empezó a imprimir mucho dinero porque no había tanto dinero, la gente no podía salir a trabajar y pues se tuvo que imprimir dinero. Entonces había mucho dinero circulando y la gente lo estaba invirtiendo. ¿En qué? En empresas tecnológicas, porque cuando todo está bien, invertir en empresas tecnológicas puede ser bueno porque eso significa crecimiento y son empresas o sectores que generalmente crecen muy fuerte. Pero ¿qué pasa si te dicen que te vas a empezar a quedar con menos dinero y que ahora el dinero que tengas pues los vas a tener que redireccionar? ¿Para dónde lo moverías? El mercado lo mueve para sectores que llamamos defensivos, sectores más conservadores, porque son sectores que las cosas que producen son necesarias para que vivamos sí o sí. Entonces, en ese sentido, pues empiezas a quitarlo de empresas, sobre todo de tecnología, porque pues ya no sabemos qué tanto más puedan crecer. No sabemos cuánto tiempo pueda durar el problema que tienes de la inflación, de que vayan a desinflar todo el mercado, de que el dinero esté menos líquido, que esté
fluyendo menos, y entonces Nasdaq es un índice que mide sobre todo el sector tecnológico. Entonces, pues Nasdaq empezó a bajar aquí bastante fuerte porque ya se estaba especulando que el dinero se iba a salir de este sector. Tenemos un repunte, pero ve cómo empieza hacia el día 10, poquito antes del día 10 empieza a caer otra vez. Todo diciembre nos estuvieron tundiendo con Omicron, con el aumento en los casos, por ahí noticias un poco más alarmistas. Entonces, entre ese miedo por Omicron, por lo que estaba pasando macroeconómicamente, por los aumentos de tasas de interés, empezamos a bajar otra vez más y más y más. Pero en los mercados hay algo que se conoce como eh, el rally de Navidad. Entonces, pues, entre euforia y un poquito de esperanza que teníamos aquí de que los tipos de interés se fueran a aumentar hasta pasado marzo y que subieran solo 3 a 4 veces en el año, es decir, que Estados Unidos dijera, bueno, nuestra tasa de interés sube al punto 25 en, por ejemplo, marzo, luego al punto 25 en abril, sería marzo, sería como por junio, luego en septiembre y luego en diciembre. Eso era lo que se esperaba, que fuera gradual, pero después de este pequeño despunte que tuvimos como rally de Navidad, llegan las noticias de que la Fed vamos a subir tasas de interés y lo vamos a hacer muy fuerte, vamos a ser muy agresivos porque la inflación se nos está yendo, y entonces esto vuelve a generar incertidumbre porque se empezó a especular que ahora las tasas de interés iban a subir hasta más de 1% durante el año, más de 3 o 4 aumentos de tipos de interés, y empezamos la caída de enero. Básicamente la cuesta de enero. Entonces, aquí lo que nos pasa es que ya estamos llegando, o de hecho se supone, posiblemente hemos llegado al fondo hacia el día 24 de enero. Ve cómo cayó radicalmente desde 1600 hasta un promedio, bueno, un aproximado de 1300. Entonces, podríamos decir que ya se tocó el fondo y empezamos otra vez el resurgimiento, pero nadie lo sabe. Entonces habrá que tener cuidado, sobre todo por lo que te decía. No es que todo esté influenciado por lo que en realidad debería de. Tenemos aquí mucha incertidumbre, todavía tenemos algunos aumentos en los casos de COVID, por ahí sale otra variante, tenemos los conflictos Rusia-Ucrania y esto genera inestabilidad en el mercado. ¿Dónde puedes medir esa inestabilidad? Vámonos al índice VIX, que es el índice de la volatilidad, y ve cómo coincide los puntos en los que el VIX está más alto, coinciden en los puntos en los que el Nasdaq y el Standard & Poor's estaban más bajos. ¿Por qué? Pues básicamente porque la volatilidad te habla un poco del miedo, de la incertidumbre que tienen los inversionistas en el mercado, y si hay miedo e incertidumbre, te decía, sacamos el dinero de ciertos sectores y lo mandamos a sectores defensivos, o en su defecto, directamente lo sacas de las inversiones del mercado de valores. Entonces, pues bueno, acá cuando el VIX empieza a subir, hay que tener atención a lo que va a pasar con el Nasdaq, con el Standard & Poor's, con el Dow Jones, y pues básicamente cuidarte un poco si estás haciendo apuestas a corto plazo. Si estás haciendo apuestas a largo, bueno, no apuestas, inversiones a largo plazo, pues igual te podría tener un poco más despreocupado esto. Y pues vamos a cerrar con el Dow Jones, que el día de hoy está aumentando un 0.20% en este momento que estamos grabando, siendo 10:30 de la mañana, después de que el día viernes cerraba con unas pequeñas pérdidas. De hecho, fue de los 3 índices que analizamos, entre Standard & Poor's, Nasdaq y Dow Jones, fue el único que cerró en rojo. Pero pareciera que ya lo está recuperando. Esto fue lo de... por acá tenemos... Vamos a hacer un zoom. Por acá tenemos el día 6. Vemos que desde el 4 traemos una bajada y el día 6 llegamos a este punto. Entonces, pues básicamente este índice, este Dow Jones, tuvo un mal día, tuvo un mal viernes. Por ahí, como estos son futuros, se estuvieran moviendo, pareciera que vamos otra vez de regreso. Y pues básicamente ya está descontando un poquito lo que tuvo de caída. Hay que seguirlo, hay que tener cuidado con la volatilidad. Y respecto al conflicto Rusia-Ucrania, creo que no vale la pena preocuparse porque tenemos Juegos Olímpicos en China, y mientras los Juegos Olímpicos no acaben, todo eso va a estar muy tranquilo, no va a pasar nada, y una vez que acaben habría que prestar un poco de atención, pero lo que les comentaba en otro video, no creo realmente que lleve a un conflicto más grande todo esto de Rusia-Ucrania. No creo que Estados Unidos se meta a esa guerra porque no la ganaría, porque no ganaría mucho de ella,
y pues las pérdidas que podría tener serían bastante fuertes. Entonces dudo mucho que se vaya por allá, pero habrá que ver qué es lo que pasa, qué es lo que hacen. Y pues básicamente con eso cerramos. Rapidísimo, antes de irnos, Apple, hay que tener mucho ojo con Apple. ¿Por qué? Vamos a ver en las noticias que traíamos por acá. Wall Street sube y las acciones de Peloton se disparan. ¿Qué es Peloton? Es pues básicamente una empresa que se dedicaba a hacer cosas para hacer ejercicio en casa, que tuvo un boom muy fuerte durante la pandemia, pero que ahora, hace una semana, si no estoy mal, salió a decir, bueno, ya no sabemos qué hacer, ya no creemos que vayamos a crecer, vamos a dejar de producir y listo. Es casi un anuncio de, nos vamos a morir como empresa, ya no nos vamos a mover para cortar pérdidas y adiós. Aquí acaba todo. Después de eso, un fondo activista sale a meter muchas acciones a Peloton, y cuando tienen muchas acciones pues pueden tomar decisiones, pueden meterse a influir en las decisiones de la empresa, para dónde va y demás. Y parte de esto fue, ¿saben qué? Ya invertimos, vamos a vender. Se está especulando que Peloton va a ser vendido y hay 3 principales postores, y 2 de ellos ya estaban, digamos que confirmados desde el viernes, que eran Nike y se me está yendo el otro. Sé que Nike estaba ahí en la puja, el otro la verdad es que lo acabo de olvidar, pero el día de hoy se suma a esta puja por Peloton Apple. Entonces, Amazon era el otro, era Amazon, Nike y ahora se suma Apple. Y creo que si alguien podría hacerlo muy bien comprando Peloton y que le podría hacer muy bien a su acción, sería precisamente Apple. Entonces, habrá que tener cuidado, habrá que ver para dónde se mueve. Apple ahorita creo que está en un punto bastante alto, pero es que es Apple, o sea, al final creo que lo vale. Sobre todo si vas a largo plazo, creo que Apple es una de las seguras entre todas las que existen. Así es que habrá que seguirlo un poco. Tesla hoy va reduciendo un 0.46%. Por aquí Tesla anda en puntos todavía muy interesantes de compra. Yo personalmente vendí aquí arriba, aquí donde está la marca. Hice una venta y ahorita es donde voy a empezar a evaluar el recomprar. Obviamente necesito liquidez para poder recomprar, porque ese dinero lo moví a otras inversiones. Entonces habrá que tener cuidado qué es lo que pasa con Tesla. Me tiene despreocupado porque Tesla lo veo como una empresa muy fuerte, es algo que me encanta. Definitivamente hay que comprar más, o es lo que yo voy a hacer. Pero pues bueno, mientras esté por debajo de 1000, creo que es un super precio, sobre todo si lo estás considerando a 3, 4, 5 o más años. Y pues nada, vamos a dejarlo hasta aquí con el resumen de el mercado de valores. Espero que te haya gustado este video. Si es así, regálame un me gusta, suscríbete y, de ser posible, compártelo con alguien con quien creas que puede ser interesante, o para quien creas que pueda ser interesante. En el link de la descripción te dejamos el enlace para Facebook, para TikTok, para Instagram y sobre todo para el grupo de Telegram. Recuerden que los jueves estamos con el curso Invirtiendo desde cero, donde vamos a estar hablando de distintos tipos de inversiones, pero literalmente vamos desde cero. Así es que si todavía no entiendes cómo se lee una gráfica, por qué una gráfica es de velas, o toda esta situación medio enmarañada, pues te convendría unirte al grupo de Telegram, ya que por ahí les voy a estar avisando de las sesiones, que tentativamente van a ser los días jueves, 9:30 de la tarde, hora de la noche, hora de la Ciudad de México. Así es que nos vemos por allá, cuídate mucho, un abrazo y hasta la próxima.